que vino a este mundo para darnos salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Amén. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, el versículo número 46, Hechos 2, versículo número 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, vamos a predicar la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, porque es que no predico yo solo. Aquí está el Señor, el dueño de la palabra, el que hace su obra poderosa para que este mensaje pueda llegar. ¿Qué tengo para dar? El tema que quiero tocar en esta hora. ¿Qué tengo para dar? Uno, al leer este versículo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, uno puede hacer una interpretación de que los salvos es porque Dios los añade, es porque Dios los trae, o sea, Él sin la intervención de nadie. Y en esto, si pudiéramos definir que el versículo es muy literal, de que la gente se salva porque el Señor lo añadió a la iglesia, entonces no se tendría que hacer nada para que la gente llegara, porque sencillamente el Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Y aquí entonces cabría hasta la doctrina calvinista, porque en el calvinismo está definido la predestinación. Y la predestinación es que se salva el que Dios tenga ordenado para salvación. Por eso, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender lo que dice la Escritura e interpretar correctamente lo que dice la Biblia, para que no vayamos a caer en enseñanzas o en un concepto de fe que es ajeno a Dios, ajeno a las Escrituras. Y uno oye aún dentro de nosotros mismos alguien que dice, bueno, si el Señor lo tiene para ser salvo, llega. Ese concepto no es bíblico. Porque nosotros necesitamos ir afinando nuestro oído, nuestro entendimiento, para comprender lo que realmente dice la Escritura. Porque Dios sí quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Dios no quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que los hombres sean salvos. Eso dice la Escritura. Ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Primera carta a Timoteo capítulo 2, para corroborar lo que estoy diciendo. Peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hombres y de la predicación? Que Dios tiene destinados a algunos para que se salven y a otros para que se condenen. Si me pudieran poner el texto ahí en pantalla para los que no tienen la Biblia.
Primera de Timoteo 2, 4. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres, no un grupo de personas, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, eso es lo que Él quiere. Pero aquí también juega la voluntad del hombre. Entonces, no es la determinación de Dios que Él va a añadir a unos pocos que van a ser salvos y otros están ordenados para condenación, porque eso no dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios quiere, el cual murió por todos los hombres, el cual entregó su vida por todos, porque Pedro mismo en la palabra, el apóstol Pedro, en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios para que nosotros nos demos cuenta de lo que dice la Escritura, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos, no unos pocos, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que la voluntad de Dios es que todos, no un grupo, sino todos. Por eso el Evangelio hay que predicárselo con resolución a todo el mundo, a toda persona, porque el Señor dijo y mandó que se sembrara en todo tipo de terreno, hasta en el camino. Y si uno va a sembrar, y los que hemos sido campesinos, nosotros no sembraríamos en un camino. No, buscaríamos un terreno. De hecho, el labrador arregla el terreno, lo prepara y va y siembra, porque no va a coger semilla y la va a tirar en el camino. Pero Jesús dijo que el sembrador salió y sembró en el camino. Sembró entre las piedras, sembró entre los espinos y sembró también en buena tierra. O sea, esto significa que el Evangelio hay que predicárselo a toda persona. ¿Qué pasaba con la iglesia en el primer siglo? ¿Cómo era que la gente llegaba al Señor? ¿Cómo era entonces que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces tenemos que mirar es cómo fue que se movió la iglesia del primer siglo para que eso sucediera. Bueno, empezando que el día que predicó Pedro su primer sermón, la Biblia dice que se añadieron como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. O sea que cuando se predicó en el día de Pentecostés, ya había ¿qué? Ya existía iglesia. Pero hay gente que ha predicado que la iglesia comenzó ese día. Pero el texto bíblico a mí me dice otra cosa, que se añadieron como 3,000 personas, dice el capítulo 2, versículo 41. Se añadieron a algo que ya existía. Amén. Porque yo no puedo añadir, poner algo a algo que no está. Dice, no, yo le voy a añadir aquí. No, pero es que no hay nada. Yo le añado algo que ya, donde algo está. Voy a
voy a añadirle, por si estoy haciendo un sancocho, voy a añadirle a esto, voy a ponerle esto, porque ya hay algo. Es que ahí estaban 120. Amén. De los que siguieron al Señor, de los que recibieron el Espíritu Santo. Pero no habían solamente 120. Hechos, 1 Corintios dice que cuando el Señor resucitó, se les apareció como a 500 hermanos, estando ellos juntos. O sea que esos eran ya iglesia, eran parte de la iglesia. Y esa gente, según el texto de la palabra del Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que lo que tenía la iglesia primitiva era una iglesia sosegada, o sea, entregada, una iglesia unida que manifestaba la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio de ellos. ¿Por qué? Porque seguían asiduamente, o sea, con esmero, con entrega, la doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina, a veces el pentecostal se ha metido a eso, que doctrina es que creer en Dios, que hay un solo Dios. Y entonces que doctrina es la unicidad y no más. No, doctrina es el conjunto de enseñanza de toda la Escritura. Eso es doctrina, porque la palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. Se puede traducir igualmente perfecto. El traductor puede escribir doctrina o puede escribir enseñanza y no está errando en su traducción. Está haciendo una traducción perfecta del texto bíblico. Entonces, ¿en qué perseveraban los primeros creyentes? En la enseñanza. Número 1, lo que enseñaban los apóstoles. Gloria a Dios. Ese deseo, esa motivación, ese anhelo que tenían los primeros creyentes, los llevó ¿a qué? A vivir en una comunidad unida. Porque ellos deseaban y ansiaban oír las enseñanzas de los apóstoles. Así que la ocupación de la iglesia en el primer siglo fue oír la enseñanza de los apóstoles. Ahí está la clave. La clave para que una iglesia crezca, para que una iglesia se desarrolle, es aprender la doctrina bíblica. Sí. Pero cuando la iglesia se despreocupa, mire los pasos principales, mire el fundamento principal de la iglesia del Señor, para que el Señor añada a su iglesia los que han de ser salvos. O sea, si hay una iglesia que conoce la doctrina, ¿qué va a pasar? Es gente que habla con propiedad. Es gente que va a predicar con autoridad, porque predicar con autoridad no es gritar. No. Predicar con autoridad es decir una verdad en la cual Dios está comprometido. Porque si predicamos lo que nosotros interpretamos, pero no es una verdad de la Biblia, porque una cosa es lo que yo puedo interpretar y decir de la Biblia, pero otra cosa muy diferente es lo que dice la Biblia. Amén. Porque nosotros podemos hacer que la Biblia diga algo que yo creo. Amén. Pero, por ejemplo, les voy a poner uno. San Juan 5:39. ¿Qué dice San Juan 5:39? A ver, los evangelistas antiguos. Ese debe sabérselo de memoria. Alguien que me ayude. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece
que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el problema con ese texto? Ahí está en la pantalla. Que uno lee y predica solo el versículo, solo. Pero ese versículo no está aislado, hace parte de un contexto. Ponga el número 40. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Ahí está la clave de poder interpretar un texto correctamente. Porque se ha leído el texto, escudriñar las Escrituras como un mandato, se dice en el sentido de mandato, de mandamiento. Escudriña las Escrituras porque ahí está la vida eterna. Así lo hemos oído la mayoría y así lo entendemos. Que Jesús o que la Biblia dice que se debe escudriñar la Escritura porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces le dice, vea, hay que escudriñar la Biblia, o sea, hay que estudiar la Biblia, porque la Biblia dice en Juan 5:39 que se estudie. Pero la Biblia no dice eso en Juan 5:39. Que no estaba diciendo Jesús que la escudriñaran. El texto, primeramente, ¿a quién se lo estaba hablando Jesús? Hay que tener claro con quién hablaba Jesús. ¿A quién se dirigió Jesús cuando dijo eso? A los judíos. ¿A quiénes? A quienes leían ¿qué? Y las Escrituras no se refiere a la Biblia, al Nuevo Testamento. Porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Amén. Lo que estaba escrito era solo el Antiguo Testamento. Jesús no les está ordenando a los judíos que estudien la Biblia. De hecho, muchos de los judíos, cuando oyeron de Jesús, decían, bueno, por ejemplo, Natanael era un hombre juicioso que sabía las Escrituras. Y lo encontró Felipe y le dice, oiga, hemos hallado al Mesías, al Cristo. ¿Cuál? El de Nazaret. Y este que estudiaba la Biblia dijo, ¿de Nazaret? ¿De Nazaret? No dice la Escritura que es de Belén, de Judá. ¿Cómo así que Nazaret de Galilea? La Biblia no dice que de Galilea va a venir el Mesías. La Biblia dice que es de Judea y de Belén. Como el otro no pudo convencerlo, dijo, pues venga y lo ve entonces. Que yo no se lo puedo explicar yo. Venga y lo ve. Amén. Y ahí cuando Jesús le dice, un verdadero israelita en el cual no hay falla, no hay tacha, este es un verdadero. Y el otro se queda así, oiga, ¿y de dónde me conoces? ¿Dónde me has visto? ¿Cuándo charlamos los dos? Yo, pues antes que te viera ya, Felipe, debajo de la higuera, yo te vi. Amén. Gloria a Dios. Ahí había un hombre que escudriñaba las Escrituras. Así que Jesús no le está diciendo que se estudie la Biblia. Jesús está haciendo es una afirmación. No está haciendo un mandato en ese texto de Juan 5:39, sino que está haciendo es una afirmación. Ustedes estudian la Biblia, estudian las Escrituras, escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que ahí está la vida eterna. Aleluya. Y yo voy a ponerlo aquí en mi Biblia para poderlo ver bien. ¿Ustedes creen que ahí está la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que en el texto que leían los judíos estaba el testimonio de ¿quién? De Jesús. Ahí
hablaba del Señor. Isaías, por ejemplo, Isaías 53, el Salmo 22, salmos mesiánicos. ¿Hablan de quién? De Jesús. Y lo que hace Jesús es decirle a los judíos: vea, ustedes estudian. No les está diciendo estudien la Biblia, sino ustedes la estudian porque creen que ahí está la vida eterna. Amén. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero el versículo 40 es el que nos completa realmente el texto. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. O sea, los judíos se leían la Biblia, y al leerse las escrituras del Antiguo Testamento, ahí estaba dicho todo lo que iba a pasar con el Mesías. Pero el Mesías está frente a ellos y les dice: ustedes sí estudian la Biblia, ustedes sí han indagado el texto, porque ahí está la vida. Ustedes creen que eso, ahí está la vida eterna, y ahí es en esa Biblia que ustedes leen, ahí se habla de quién. Dice: de mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Presentándose a los judíos como quién. Porque si ellos creían que en la Biblia, en las escrituras, estaba la vida eterna, ahí se estaba presentando quién era la vida eterna. Pero ¿qué les concluyó Jesús? Pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Amén. Si ve, un texto dicho en su perfecto contexto. Por eso nosotros esos textos son los que hacemos decírselo a otro. ¿Y cómo Dios puede obrar? Porque Dios no dijo eso. Pero claro, hay otros textos donde manda la Escritura a que se busque, a que se estudie. Pablo manda a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza, ocúpate. O sea que Pablo está diciéndole a Timoteo que necesita ocuparse ¿en qué? En escudriñar, en estudiar la Biblia. Eso es estar atento de la doctrina. Si la iglesia no está atenta de la enseñanza apostólica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, dice la Escritura. Así que nosotros necesitamos estar firmes en la doctrina de Cristo, porque por eso hay tantas corrientes teológicas. Por eso hay tantas maneras de pensar. Y por eso a veces dicen: no, yo lo he invitado a culto, mi esposo yo lo he invitado a culto, pero ese hombre no se quiere convertir al Señor. Eso de seguro, ahí seguiremos orando por él. Si Dios lo tiene, llegará. No, tenemos que sacar a Calvino de aquí. Sí, porque eso no es Biblia. Eso se lo inventó un hombre en el siglo V, en el siglo XV, XVI. Ahí comenzó la doctrina de un hombre llamado Juan Calvino. Y ese se inventó eso. Entonces, por eso los que siguen el calvinismo dicen que no hay que evangelizar a nadie, porque el que está para ser salvo llega. Y entonces para el calvinista cree, su doctrina es salvo, siempre salvo. O sea que si alguien llega y está ordenado para ser salvo, vea, puede hasta revolcarse en el mundo y vivir como quiera, pero como está ordenado para ser salvo, entonces si está ordenado para ser salvo, es el lema de ellos es salvo, siempre salvo. Y la Biblia no dice eso. Amén. La Biblia dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sí, la Biblia no dice que la gente puede vivir de cualquier manera y se va a ir para el cielo. No, por eso el apóstol Pablo dice: no descuides
No hay que descuidar lo que Dios nos dio. Hay que avivar lo que Dios nos dio. Y ese es otro texto también muy mal interpretado. Porque uno pasa a decirle: Señor, avívame, avívame. Entonces está como Habacuc. El profeta Habacuc estaba diciendo: aviva tu obra. Pero en el Nuevo Testamento, ese es Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué dice Dios? Aviva el fuego del don que hay en ti. ¿A quién le toca? ¿A Dios o a mí? A mí. O sea, Dios me pone algo a mí, pero es mi responsabilidad que hacer que eso que Dios me da no se apague. ¿Y cómo es que no se apaga? Pues como vivieron los primeros, perseveraban. Había algo que para ellos era demasiado importante, y era buscar a Dios. Pero primero era oír. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Cuál era el fundamento de ellos? Y después viene lo siguiente. Pero eso nosotros a veces uno encuentra gente que invirtió todo al revés. Entonces, hermano, vea, lo importante es uno estar en oración. Pero la oración aquí no era el fundamento. La oración es el resultado de. Amén. Una persona que se convierte a Dios, una persona que recibe al Señor, el resultado, porque el evangelio produce un resultado en la vida de uno. Entonces, la práctica del evangelio es que una persona ore, alabe, adore, glorifique a Dios. Ese es el resultado, esa es la práctica que da que alguien recibió el evangelio. Pero no, yo no puedo convertir la práctica en el fundamento. Si nosotros perseveramos en la doctrina, en la enseñanza, si nosotros vivimos como dice la escritura aquí, entonces iban a pasar cosas bellas en la iglesia. Así que, ¿qué se necesita para que nuestra vida realmente sea transformada y podamos vivir un evangelio en plenitud y podamos ver la gloria de Dios? Conocimiento práctico. Sin conocimiento, recuerde que el Antiguo Testamento dice: mi pueblo pereció. O sea, ¿por qué pereció Israel? No dice que fue por falta de que adoraran a Dios. No dice que fue por falta de culto. No. Si usted se lee Isaías, en Isaías el capítulo 1 habla de todo lo que Israel hacía, culto. Si usted se lee en Malaquías, el problema es que Malaquías solamente se ha estudiado para hablar del diezmo. Pero si usted se lee en Malaquías usted encuentra Israel buscando a Dios, o sea, celebrándole, haciendo cosas para Dios, pero sin conocimiento. Ese era el problema. O sea, lo que importaba era hacerle culto a Dios. Entonces, ¿qué pasaba en Malaquías? Llevémosle ofrenda a Dios, lo importante es llevarle ofrenda. Pero el Señor dijo: oiga, cuando traen ese animal que está con la pierna quebrada, que le falta un ojo, que no tiene una orejita, eso es lo que le presentan a Dios. Y oye, coja eso y preséntatelo al príncipe. Llévatelo de presente a alguien importante, a ver si él le gustaría eso. O sea que el problema no era que no se hicieran. El problema era cómo lo hacían. Que lo que presentaban no era sin defecto, como decía la Biblia. O sea que ¿qué olvidaron? ¿Qué olvidó Israel para no celebrarle culto al Señor? Se le olvidó que el culto para Dios
era un culto perfecto. ¿En qué sentido? No en perfecto el que lo llevaba, el que presentaba el culto, no se le exigía que fuera perfecto. Sino lo que llevaba para ofrecer. Era lo que tenía que ser perfecto. El sacerdote no se quedaba, no le daba la vuelta al que venía a traer la ofrenda. Dice, vamos a mirarlo a ver cómo viene usted. Por todos los lados. No miraba a la persona que llevaba la ofrenda, no la revisaba. Pero el animal que traía, tenía que examinarlo desde las paticas, todo, que no tuviera defecto. Porque ¿quién pagaba? Pues un inocente pagaba por el culpable. Así que no se le miraban las faltas al hombre. Ese era el culto antiguo. Pero en el culto nuevo, que fue el que puso Jesús, ya no hubo una sola ofrenda, una sola víctima, un cordero, uno solo. Perfecto. Amén. Más sublime que los mismos cielos. Gloria a Dios. Esa ofrenda se presentó perfecta. ¿Para qué? Porque los corderos que se sacrificaban en el antiguo culto no podían hacer perfecto a nadie. Solamente le cubrían los pecados, solamente lo purificaban por un determinado tiempo, pero luego la persona seguía igual. Pero en el culto nuevo, Cristo vino y dio su ofrenda para hacernos aceptos en Él. Amén. Para ya Dios llegar directamente al corazón del hombre y hacer una transformación y quitarle al hombre lo que lo estaba dañando. Por eso Jesús le dijo a Israel: este pueblo de labios me honra. Entonces Israel sí honraba a Dios, sí. Pero cuando Isaías habló y retomó las mismas palabras Jesús, entonces Jesús dice, retoma lo de Isaías, lo del profeta, y dice: Israel me honra, sí, me honra, pero de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Aleluya. La misión, para yo poder dar, tengo necesariamente que tener. Nadie puede dar de lo que no tiene. Uno necesita recibir algo, porque muchas necesidades tenemos, pero uno no iría a buscar a alguien que no tenga. Uno buscaría a alguien que tenga. Si uno espera que la gente se convierta, ¿qué hay que hacer? Estar claro en la doctrina. Hay que perseverar en la doctrina. ¿En qué más? En la comunión. Porque la enseñanza del Evangelio trae comunión. O sea, se vive como una familia. Pero ¿qué es lo que a veces pasa? Que no hay ni enseñanza, no hay doctrina clara de lo que dice la Escritura. Y si no hay doctrina, vea, si no hay conocimiento de la enseñanza de la palabra del Señor, estamos a la suerte de lo que venga. Por eso yo he dicho que la pandemia sí sirvió para algo, para poner a prueba lo que realmente somos.
que tenemos. ¿De qué estamos hechos? ¿A quién pertenecemos? Sí. Porque mire, las iglesias, uno oía quejas. Por ejemplo, muchos se dejaron tocar de lo que estaba en la internet y dijeron, vean, el diablo encerró a la iglesia. Ya había gente predicando eso. ¿Por qué nosotros? Porque el diablo encerró la iglesia. Oiga, esas son palabras de bastante calibre, ¿yo? Decir algo así es hacerlo sin conocimiento. Porque la iglesia no le pertenece, no es de la iglesia pentecostal, no es de una organización, no, jamás. No es de un pastor, no, la iglesia es del Dios Todopoderoso. Sí, la iglesia no pertenece a un evento humano, a una organización. La iglesia es un proyecto desde antes de la fundación del mundo. Sí. Así que el diablo jamás ha tenido la iglesia encerrada, nunca, ni la encerrará jamás. Eso sí se lo puedo gritar yo con el alma, porque esa es una verdad. Pero la falta de conocimiento llevó a gente a creer eso, que la iglesia, el diablo la tenía encerrada. La falta de conocimiento está llevando a que la gente diga que mire, el diablo va a marcar la iglesia. ¿Usted cree que eso va a pasar? No, yo me voy a ir con el Cristo resucitado. Me voy a ir y yo no voy a esperar marca. A mí no me va a marcar el diablo, porque yo ya estoy marcado. Yo tengo la marca de la sangre del Cordero. Amén. Por eso Él no me puede hacer daño a mí. Dios me llamó para vivir un evangelio de libertad. Bendito sea el Señor. Pero para eso uno necesita seguir la doctrina. ¿Cuál es la enseñanza con claridad de lo que dice la Biblia? Hay que seguirla. ¿Por qué? Porque si yo la sigo, voy a estar unido. ¿A qué? A esa iglesia. Y si voy a estar unido, voy a perseverar en la comunión los unos con los otros, en el repartimiento del pan. Esa era la cena, ese partimiento del pan era la Santa Cena. Y en las oraciones. Así, esos eran los 4 fundamentos con los que nació la iglesia primitiva. Nadie dice la Biblia que ninguno decía hacer suyo propio las cosas que tenía, sino que todo lo tenían en común. Así vivió la iglesia primitiva, porque ese fue el comienzo para ella. Pero ya en el devenir de los tiempos, entonces Dios hizo algo con la iglesia primitiva, porque todo tenía un plan. Porque para conocer por qué la iglesia primitiva se quedó sin nada económicamente, que se quedaron sin nada, sin ninguna propiedad. Y uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Número 1, porque ellos esperaban que el Señor viniera ya. Cuando ellos, la iglesia, los hermanos que estaban ahí cuando Jesús fue levantado, los ángeles se le pusieron 2 varones y le dijeron, este mismo Jesús tomado de vosotros al cielo, Él mismo volverá otra vez, vendrá otra vez, así como le habéis visto. Cuando Pablo predica a la iglesia en Tesalónica, Pablo no estaba anunciándole a la iglesia de Tesalónica lo que nosotros hemos predicho o hemos hablado, hemos predicado, que sucede cuando el Señor vaya a levantar la iglesia.
Cuando Pablo habla del levantamiento de la iglesia, no está hablando de señales. No habla de Mateo, sino está hablando de, en el primer siglo, de que deben estar listos, porque Pablo decía, y luego nosotros, los que hayamos quedado, ¿quién? Él se mete ahí. ¿Cuándo esperaba Pablo la venida del Señor? En el tiempo de él. Por eso el afán de él era llevar el evangelio a todos los lugares posibles. Por eso decía, tal parte yo lo inundé del evangelio. Lo llevé el evangelio allá. Porque él estaba esperando que allá en el siglo primero, Pablo fallece aproximadamente en el 67, entre el 65 y el 67 después de Cristo es que muere Pablo en Roma. Él esperaba la venida del Señor allá. La iglesia esperaba la venida del Señor allá. Pero el Señor demoró la venida por causa de mucha gente que quiere salvar todavía hoy. Y la iglesia empobreció en Jerusalén. Se quedó sin nada. La iglesia tuvo que huir de Jerusalén. Salvo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y la iglesia se fue a muchos lugares, pero donde iban, ¿qué hacían? Predicaban. Donde iban, llevaban, tenían algo que dar. La iglesia del primer siglo quedó sin dinero económicamente. No tenía plata, como Pablo, como Pedro y Juan le dijeron al cojo que estaba ahí en la puerta del templo la hermosa, no tengo plata ni oro. La iglesia del primer siglo estaba sin dinero, pero llegaba algo glorioso en su alma, en su vida. Llevaba a Cristo. Tenían algo que dar. Hablaban de Dios con libertad. No les importaba nada. Ellos les importaba que viniera Cristo y levantara a ese pueblo que lo estaba esperando. Eso era lo único que le importaba a la iglesia del siglo primero. Eso debería importarnos a la iglesia hoy, ya que estamos a las puertas del gran levantamiento de su pueblo, porque nosotros estamos de ida. Bendito sea el Señor. Pero Dios le llevó el evangelio a los gentiles a través de Pedro primero y luego del apóstol Pablo, y el evangelio empezó a predicarse a los gentiles, y Dios sensibilizó a los gentiles y le dice a las iglesias ya de los griegos, porque ya no eran iglesias judeo, porque primero se le llamó judeo cristianos porque eran cristianos de judíos. Pero luego vinieron los creyentes ya no judíos, sino los creyentes griegos, que la Biblia dice al judío primeramente y después al griego, para referirse a todas las naciones distintas a Israel. Y entonces Pablo escribió, si ustedes recibieron por medio de los judíos la riqueza espiritual, o sea, los judíos le dieron al mundo una riqueza espiritual, dice, pues lo natural es que si ellos dieron lo espiritual, ustedes se despojen para que le den lo material, y los enseñaron a ofrendar. Gloria a Dios. Enseñaron a los gentiles a ofrendar. ¿Para qué? Para los que estaban pasando necesidad. Pero porque Dios les puso eso en el corazón. ¿Para qué? Para que se juntaran los dos pueblos que nunca se juntaban, porque Él hizo de los dos, de los judíos y de los gentiles, un solo pueblo que se llama iglesia. Y se acabaron las barreras culturales, y se acabaron las barreras espirituales, porque todos empezaron a seguir ¿qué? La enseñanza de los apóstoles. Por eso hoy la iglesia en el siglo XXI tiene que tener el mismo principio. Amén. Tenemos que tener la misma meta. No puede ser otra nuestra orientación. ¿Qué nos debe preocupar?
estudiar esto, entender esto, recibirlo, llenarnos de verdad de Dios. Si alguien de verdad tiene la palabra de Dios, por eso hay que estar dispuesto hasta a desaprender. Sí, porque hay cosas que no las hemos aprendido como son. Anoche oíamos un texto que predicó el hermano Daniel: el que cree en mí, como dice la Escritura. O sea que uno necesita creer en Dios como dice ahí. Entonces usted va a creer en el... Yo conocí una hermana, Jesucristo bendito. Esa mujer fue que se metió en Dios, porque el esposo, por ejemplo, hoy culto evangelístico, ella salía de la escuela dominical y se iba para la casita a hacer el almuercito, la comidita, y el esposo le metía candado para que no saliera más. Era inconverso, de esos terribles. No la dejaba ir a culto, y así por ahí ese era el principio de todo lo que ese hombre le hacía a ella. Eso en manos de otra cristiana se había separado hacía años luz. Pero esta mujer creía, no tenía mucho conocimiento como tal, tenía muy poco estudio, pero esta mujer lo que oía, vea, lo creía. Ella tenía esa seguridad de que Dios le iba a salvar el esposo. Ese señor era malo. Cuando yo fui a orar por él, que estaba muriéndose de una enfermedad horrible, y me hizo ir ella a la fuerza. Sí, yo fui a la fuerza, porque ese hombre no recibía a nadie ni nada, nada de Dios, nada. Y cuando yo le hablé ahí, y yo le dije que si él aceptaba: señor fulano tal, usted acepta que yo ore por usted. Estaba en el hospital aquí de Florida Blanca, allá en Casco Antiguo, que si aceptaba que orara. Y no me respondió. Él podía hablar y no me respondió nada, nada. Yo sin embargo oré. ¿Qué me iba a hacer? Si la hermana me ha dicho que lo visitara, que orara por él, ¿yo cómo iba a llegar? No, hermana, yo no oré porque ese hombre es un rebelde. Ese tiene que estar para ser condenado. No, yo oré por él. Y en esa semana Dios hizo un milagro. Estando ya en los últimos momentos para morirse, llamó a la esposa que estaba, esa no se le desprendía de ahí. Y el dolor era agobiante. Y eso como a las 2 de la mañana, le dijo: ore por mí. La primera vez que ese hombre le decía a la esposa que orara por él: ore por mí. Pero como yo les había enseñado, y vean, no oren por todo el mundo, ahí lleguen, porque uno llega, lo invitan a orar por una persona y uno llega es corriendo y ya abre la Biblia, ora y se va. Y dije, no, si te invitan a un lugar y usted puede hablarle aunque sea 1 minuto, 2 minutos, pero primero háblele de Cristo. Sí, y no se lance de una vez a orar a la carrera. Y esa hermana, el Señor le iluminó y dijo: bueno, primero yo no voy a orar, primero le voy a leer la Biblia. Y se prende esa mujer a leerle la Biblia. Y el hombre muriéndose, mientras ella leía la palabra del Señor, ese hombre empezó a tener una visión. Ahí en su lecho ya muriéndose, ese hombre empezó a tener una visión y algo empezó a llenar ese cuarto. Dice que una luz empezó a iluminar esa habitación del hospital y empezó a llenarlo de esa gloria. Ese hombre vio ángeles.
Cuando él, mientras ella leía la escritura a voz alta, él veía la misma gloria de Dios, estaba ahí, porque había alguien que tenía algo para dar. Aleluya. Ese hombre esa noche se convirtió a Dios, esa madrugada. La hermana oró, terminó su lectura, hizo la oración y, vencida del cansancio de los días que llevaba acompañando a su esposo moribundo, se quedó dormida ahí en una sillita. Y él, ya a las 5 o 6 de la mañana, fue y la tocó, se levantó de la cama y la tocó y le dijo: se quedó dormida, usted madruga a orar y se quedó dormida, no oraste esta mañana. Y dijo: yo ya hice la oración, yo estaba orando. Y ella dijo: ¿cómo así? ¿Que estaba orando? Dijo: sí, usted oró y se quedó dormida. Y le contó: yo tuve una visión y desde ese momento yo me levanté a orar y he estado orando toda la mañana. Yo estuve en la casa de él, yo lo bauticé. Tuve que llevar a Tina a la casa, lo sacaron del hospital. Ese hombre era otro, completamente otro. Duró 20 días después de que yo lo bauticé. El Señor no lo sanó, pero el Señor se lo llevó. Se fue salvo. Se necesita gente que tenga algo que dar. Vamos a orar. Se necesita alguien que crea como está aquí. Qué lección que me dio esa mujer a mí. Y la enfermedad que él tenía era espantosa. Ella me dijo: ya me citaron, me tienen que hacer muchos exámenes porque estoy contagiada. Y le hicieron los exámenes y salieron positivos. Dijo: me voy a morir. Y entró como en un lapso depresivo. Y le dije: no te vas a morir. Si Dios hizo lo que hizo contigo, se llevó a su esposo salvo, Dios te va a dejar para testimonio. Esa hermana está viva y sana, porque ese es el evangelio. Alguien que persevere en esto, alguien que sea capaz de vivir en comunión aunque las cosas sean tan difíciles, pero que sea capaz de mantenerse. Ese verá la gloria de Dios. Vamos a orar por alguien que está necesitando ser salvo. Será un hijo, un esposo, un hermano. ¿Quién será el que necesita y a través de quién Dios lo va a salvar? Es la gran pregunta. ¿Cómo lo va a añadir Dios a su iglesia? Si no es por ti, por mí, es por el testimonio de nosotros, es porque alguien esté convencido de que este Cristo es lo que dice la Biblia, es el Salvador.
No te rindas. Por favor, así se esté muriendo su familiar, crea que hay salvación. Porque si la persona no se deja evangelizar, ese hermano no se dejó evangelizar por mí ni por nadie, pero hay uno que es capaz de evangelizar. Él mismo. ¿Por qué? Por la fidelidad. Soberano Dios, aquí hay una iglesia, es suya, somos tuyos, Señor. Nos compró, pagó un precio